Apunto a la información del COVID, decíamos, el último reporte del SINAE marca 71 casos ayer en Montevideo, pero también lo cierto es que se realizaron 2.331 exámenes, ¿no? Baja la cantidad de testeo, y bueno, esto es correlativo a la cantidad de casos. Fíjense que el domingo, por ejemplo, se habían hecho casi 5.000, 4.735 testeos, ¿no? Y se llegaron a 136 casos, ¿no? Entonces un poco pasa por ahí la relativa a esa barrera de los 100, ¿no? Hay que saber leerla también, pero lo interesante es que el último informe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública habla de un descenso en la tasa de la letalidad del virus, era de 3, ahora es de 1.5%, pero sin embargo los casos, por cada caso positivo, ahora se contagian 20 personas, antes lo hacían 5, ¿no? Son algunos datos que me parece que son interesantes de tener en cuenta. También se han constatado fallecimientos de personas sanas, cosa que al principio solamente se determinaba por casos de enfermedades preexistentes, ¿no? Pero 4 nomás, viste, Claudia. Bueno, 4, pero es una tendencia también, ¿no? Sí. Como también es una tendencia que ha bajado la edad de contagio. Al principio, ¿se acuerdan que hablábamos de personas adultas, de más de 65 años? Y ahora el contagio se ha venido a personas más jóvenes, de los 15 a los 24 años, ¿no? Se han constatado en las últimas horas justamente también. decíamos que a pesar del franco incremento de números, la gente en CTI son 10, 12, no, por suerte no se ha acompañado ese aumento de personas en situación delicada con el aumento total de casos. Capaz que tiene que ver con eso, en que mayoritariamente han sido los jóvenes los que últimamente han incrementado ese volumen, ¿no? ¿Y sigue la tendencia del 50% en el CTI? Sí. Bueno, otro de los datos... Facal, pero creo que sí. Sí, está ahí Facal, ya lo vamos a saludar, pero antes compartí este dato, ¿no? Que tiene que ver también con un poco el contexto que nos da la realidad de la situación. Hasta el 30 de octubre, el 100% de los fallecidos en Uruguay por COVID tenía comorbilidades. En noviembre fallecieron 6 personas, de las cuales 4 no tenían enfermedades previas. La edad promedio es de 74 años. De los 71 fallecidos hasta el día de ayer, 49 son hombres, 22 son mujeres. Y en las primeras 2 semanas de noviembre, quienes más contagiaron el virus tienen entre 15 y 24 años. Lo tenemos vía Zoom y le agradecemos al doctor Jorge Facal, especialista en enfermedades infecciosas, asesor del Ministerio de Salud Pública, que nos acompaña esta mañana. Buen día, Jorge, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Claudia, a ti y a toda la teleaudiencia. Ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, hablaba de que el gobierno tiene varios instrumentos sobre la mesa, ¿no? Uno enseguida piensa en si vendrán algunas otras restricciones a la luz del comportamiento que no está siendo el ideal en cuanto a reuniones clandestinas que no están permitidas, en un momento donde es vital mantener la famosa burbuja, ¿no? Yo me acuerdo que usted, por allá por el mes de marzo, cuando arrancaba esta pandemia, en algún momento dijo, bueno, quizá no tengamos que descartar en algún momento declarar una cuarentena obligatoria. La pregunta es si estamos en un escenario donde uno podría pensar en una cuarentena obligatoria con ciertas excepciones. ¿Estamos en ese escenario? ¿Podría existir la probabilidad de ponerlo sobre la mesa a la luz de lo que es la curva, ¿no?, del virus? Bueno, yo creo que todas las posibilidades son válidas. Creo que no es el momento actual, no están dadas las condiciones aún como para que se tome esa decisión, pero no es descartable en un futuro y creo que todo depende de nosotros. Yo vuelvo a apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos, la responsabilidad de todos nosotros. En nuestras manos, en nuestra responsabilidad, en nuestra conducta, está lo que puede suceder en nuestro país en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Cuáles deberían de ser esas condiciones? Porque usted recién decía, si se dan determinadas condiciones, sí podríamos llegar a pensar, ¿cuál sería ese escenario? Y un escenario, por ejemplo, es que siga aumentando el número de casos internados en CTI, que se vean saturados los sistemas de salud, que empiece a haber mayor cantidad de casos donde se pierda la trazabilidad, lo que daría un poco la pista de que hay mayor cantidad de circulación o de contagios de tipo comunitario. Todo eso serían circunstancias que podrían hacer considerar medidas más restrictivas. Pero vuelvo a decir,
que las medidas sean más restrictivas va a depender de la conducta y de los números. Yo creo que, recién iba a comentar que algo muy caro, algo muy valorado por todos los uruguayos, son las fiestas tradicionales. Porque son momentos de encuentro familiar, son momentos de regocijo, donde realmente las personas se vinculan con sus seres queridos, y realmente la posibilidad de que podamos tener, como en años anteriores, reuniones por lo menos familiares, con esa pequeña burbuja familiar, no solo con los que integran nuestra familia, nuestro pequeño círculo con los cuales convivimos, va a depender mucho realmente de lo que suceda en las próximas semanas. Si nosotros seguimos con el aumento del número de casos, cada vez con más dispersión en el territorio nacional, si se empieza a saturar los sistemas de salud, si perdemos el rastro de los casos nuevos, sin duda, entre las cosas que más podemos sentir como que vamos a perder, no solo es la libertad de circulación, no solo es la posibilidad de que se pueda confinar aún más nuestros movimientos, sino también la posibilidad de mantener la economía abierta, el país en funcionamiento, y eso tan valioso y tan valorado por todos nosotros como son las reuniones familiares, y más en este mes que se viene encima. Doctor, entiendo que bueno, las próximas horas, los próximos días son decisivos para justamente esto, pero hoy, en esta situación, en esta escena, ¿qué consejo le da a las familias que tienen adultos mayores, que están en duda si ir a la reunión familiar de Navidad o de fin de año, en duda si ir a saludarlo al residencial? ¿Qué consejo se le da? ¿Qué herramientas se le da? Bueno, antes de que empezara la entrevista que me están realizando, ustedes señalaban realmente cómo siguen siendo las personas con comorbilidades y sobre todo el grupo etario mayor de 65 años los que más se han complicado con internaciones en cuidados intensivos y también con mortalidad en nuestro país. La mayoría de estos 71 casos de fallecidos corresponden a estas personas y por lo tanto siguen siendo, como al principio, como en el mes de marzo, a quienes más debemos cuidar. Y creo que justamente la posibilidad de visitarlos, la posibilidad de integrarlos a una reunión familiar en pequeño número, en pequeño círculo, cuando hablamos pequeño número, pequeño círculo, estamos hablando de 6, 7, 8 personas en el seno de una familia, seno de un hogar, de una casa. No estamos hablando de reuniones multitudinarias. Cuando hablamos de aglomeración, no estamos hablando de números por arriba de 50, de 100. Estamos hablando con números ya por encima de 8 de 10 personas. La posibilidad de integrarlos a una reunión familiar de estos adultos mayores va a depender justamente de la salud y del estado sanitario, del comportamiento de los que somos más jóvenes, que no actuemos como vectores justamente de esta enfermedad y más en situación que empieza a dispersarse más en la comunidad. ¿Hay nuevas evidencias del comportamiento del virus a la luz de que ahora son otros los grupos etarios que están contagiando, cosa que no pasaba a inicios de la pandemia? Bueno, mira, en realidad no es que el virus se comporte distinto, los que nos comportamos distintos somos nosotros. Somos los que hemos bajado la guardia, se bajó la percepción del peligro. Y a mí me gustaría utilizar un ejemplo que pretende ser totalmente constructivo. Y lo tenemos a la luz de lo que sucedió con la selección nacional, que es orgullo de todos los uruguayos. Allí, afortunadamente, un grupo de deportistas, atletas, sanos, seguramente a punto partida de uno o más, no sabemos realmente quién fue el vector o el caso inicial, se contagiaron y se contagiaron incluso con actividades al aire libre. Creo que ese es un ejemplo que nos debe llevar a la reflexión, pero no a la reflexión crítica hacia quienes sufrieron lamentablemente este contagio, sino a una reflexión crítica a todos los uruguayos, de que realmente aún las actividades que se realizan en el aire libre, como esta, pueden dar lugar a un gran número de contagios. Fíjense que hubieron hasta el momento 17, e incluso los números fueron aumentando con los días. Eso habla de que todos tenemos tiempos distintos de incubación. Si bien se habla de periodo promedialmente entre 6 y 7 días,
hay quienes desarrollan la enfermedad más tempranamente como aquellos que también la aparecen más tardíamente. Y por lo tanto, la conducta debe ser universal y debe ser en todo momento y en todo lugar, tanto en ambiente cerrado como en ambiente abierto. Si bien en el ambiente abierto los riesgos son menores, también existen cuando existe proximidad. Y por lo tanto, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, la higiene de manos y el resto de las medidas que siempre son recomendadas deben ser adoptadas en todo momento y por toda la población. Ahí está. Si no lo hacemos así, va a ser perjudicial para todos y sobre todo para nuestros mayores y seres queridos. ¿Cómo se explica entonces que en contextos vulnerables, como puede ser la situación carcelaria, como puede ser la situación en algunos asentamientos, el virus no penetre como sí pasa a nivel de otras comunidades? Se hablaba al principio de que era un virus de clase media alta, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué se comporta así el virus? Bueno, quizás esto no es una verdad científicamente demostrada. Quizás lo que está sucediendo en nuestro país es que por la forma de penetración acerca de los grupos humanos, que fueron los primeros que lo experimentaron en nuestro país, y los que posteriormente se contagiaron, la llegada a los asentamientos o a los lugares cerrados no ha sido tan importante. Pero no es por un comportamiento distinto del virus, sino porque no han llegado a esos lugares personas con capacidad de contagio. O sea, el principal contagio se ha dado, como ustedes muy bien han dicho, es en personas que tienen un nivel socioeconómico medio alto, y por eso la proporción incluso de personas que están internadas es mucho mayor en el sector mutual y cubierto por los seguros privados y no tanto en el sector de ACE, pero se debe sobre todo no a un tema económica o socialmente determinado, sino a un tema de que quizás los contagios, los casos índices no están tan presentes por el momento y afortunadamente en ese grupo de la población. Pero en otros países, y tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil, de las favelas de Río de Janeiro, etcétera, incluso también en las zonas similares de pobreza o más restringidas de Argentina, que ustedes saben de que no ha respetado clase social ni ha respetado ingresos económicos. Jorge, habitualmente se dice, muchas personas en lo que es esta baja de los cuidados que tú hacías referencia, porque dicen tarde o temprano todos nos vamos a contagiar. ¿Eso es así realmente y cabe la posibilidad entonces que logremos una inmunización de rebaño que tantas veces se ha hecho referencia? Bueno, se trata de un virus respiratorio y por lo tanto la contagiosidad y la vía de llegada es muy fácil. Pero al ritmo que venimos y al ritmo que va el mundo, aún en los países que tienen millones de casos, el porcentaje de población que cuando se hacen estudios serológicos para determinar la cero prevalencia o la tasa de infectados más allá de los que han sido hisopados o que están declarados por la existencia de síntomas, la tasa de infección que ha tenido hasta el momento promedia el 10-15%. O sea que si esperamos, en el caso del Uruguay, donde la cantidad de la población, el porcentaje de población es aún bajo, fíjense que estamos arriba de los 4.000 casos acumulados para nuestra población de 3,5 millones de habitantes. Si esperamos a que ocurra naturalmente ese desarrollo de inmunidad de rebaño o a través de lo que es la infección natural, va a llevar mucho tiempo y a un costo, me refiero a un costo de salud y de posible saturación de los sistemas sanitarios, y esperemos que no sea cobrando vidas humanas, muy importante. O sea que creo que lo que hay que apostar es a los cuidados hasta que dispongamos de la vacuna y que el mayor número de personas puedan vacunarse lo antes posible. Y que esta sea efectiva, por supuesto. Dale. Jorge, consulta. El mensaje a los jóvenes, por lo menos para mí, no ha sido de lo más acertado. Las autoridades no han encontrado la llave para entrarles y generarles conciencia de lo que está sucediendo. Para ti, ¿cuál sería el instrumento o cuál sería la estrategia para generar conciencia en los jóvenes
de lo complicado que estamos viviendo y que realmente tienen que evitar las reuniones y asumir una conducta responsable, ¿no? Pese a que vos viste, cuando tenés 18 años te llevas el mundo por delante y probablemente te lo lleves por delante, que el COVID no te haga nada, pero es difícil llegarles a ellos y generar esa, ¿no? Es una conducta responsable, no solo con ellos mismos, sino para los otros. ¿Cuál te parece que podría ser el instrumento o la herramienta para generar esa conciencia? Primero, creo que se debería realizar mayor énfasis en lo que es la campaña educativa de los jóvenes, que si bien ellos pertenecen a un grupo de la población que no padezcan probablemente formas más que leves o asintomáticas de la enfermedad, sus seres queridos, sus padres, sus abuelos, son aquellos que van a pagar realmente las consecuencias en caso de ser contagiados. Y que en ese sentido me parece de que lo que decía hace unos minutos, lo que sucedió en el ambiente de la selección, o sea, la exposición y el sentido de que todos podemos infectarnos, que somos vulnerables, me parece que es un ejemplo a tomar y utilizar sobre todo el vínculo familiar, utilizar un llamado a la responsabilidad hacia los mayores, o sea, tratar de que tomen conciencia, noción de la importancia de que ellos se mantengan sanos, que para eso hay que evitar las aglomeraciones, el distanciamiento, etcétera, etcétera, como forma también de cuidar a nuestros mayores y a nuestros seres queridos. Si nosotros no lo hacemos, realmente ponemos en riesgo la situación sanitaria del país. Ayer escuchaba a su colega, el infectólogo argentino Eduardo López, en los medios justamente del vecino país, que decía que según investigaciones, no recuerdo ahora la cita que él hacía, los asintomáticos no contagiarían, que eso está digamos, ya aprobado o en vías de aprobarse. ¿Usted tiene información sobre eso? Por tratarse de un virus respiratorio, se han hecho estudios en pacientes asintomáticos y parece ser que la carga viral en las secreciones respiratorias es menor. Pero la carga viral existe, si no sería imposible diagnosticar estos casos asintomáticos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico en los casos asintomáticos? Porque han sido contactos de casos confirmados. Esas personas son hisopadas y cuando se hace la muestra a nivel del hisopado nasofaringeo se encuentra que tiene virus. Para ser detectado el virus tiene que tener un determinado nivel, lo que se llama una determinada carga viral. El sujeto, al estar asintomático, no tiene estornudos, no tiene tos, no tiene resfrío, por eso está asintomático. Entonces, al no generar estos esfuerzos respiratorios de la tos, del estornudo, etc., estaría liberando menor cantidad de las partículas virales que tiene en su faringe posterior y en sus vías respiratorias hacia el exterior. Claro. Pero recuerden ustedes que hasta el hablar determina también la salida de partículas virales al exterior. Por lo tanto, si bien los asintomáticos tendrían o podrían tener menor transmisibilidad, potencialmente son también transmisores. Y lo otro que es importante es, en los sujetos sintomáticos, los 2 o 3 primeros días previos al inicio de los síntomas, es lo que se denomina periodo presintomático o preclínico, ya son contagiosos. E incluso es alrededor de esos días que rodean el inicio de los síntomas, los 2 o 3 días previos y los 3 o 4 días siguientes, donde la carga viral es más importante y la contagiosidad es mayor. Ahí va. Doctor, la última. Con la vacuna ya en el mercado, ¿qué porcentaje de inmunidad se debe conseguir para asegurarle al porcentaje mayoritario restante el empezar a salir de la burbuja que hoy se está apelando de la que no salgamos, ¿no? Bueno, esto hay todo un desarrollo científico, estadístico y matemático acerca de los niveles y la cantidad de población o porcentaje de la población que debería recibir vacuna para generar justamente ese efecto en los que no han sido vacunados. Yo no quiero cometer ningún error en cuanto a la estimación, pero por lo que he leído y he escuchado,
cerca de un 80% de la población debería estar vacunada para generar un efecto global en el resto de la población. La vacuna me puede proteger a mí después de que he recibido la cantidad de dosis necesarias, en el caso que sean dos, en el caso de que sea una, depende de cuál sea la vacuna que se nos aplique, y por un tiempo, un periodo de tiempo que por el momento desconocemos va a ser eficaz, pero que se presume que va a ser de varios meses, afortunadamente. No sabemos aún, porque no ha transcurrido un periodo de tiempo necesario para la evaluación, si pasará a ser como la vacuna antigripal, en la cual hay que suministrar dosis anuales. Eso no lo podemos aseverar ni tampoco lo podemos negar. Pero lo que sí se estima es que un porcentaje importante de la población, probablemente, como dije previamente, cercano al 80%, es necesario alcanzar de vacunación para tener un efecto global en el resto. Doctor Jorge Facal, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Por favor, un gusto y estamos siempre a las órdenes. Que tenga muy buen día. Muchísimas gracias.